Comenzamos un nuevo bloque. Ayer leíamos una nota que salía en el diario Jornada que decía que que ofrecían importantes propuestas productivas y distintas capacitaciones en Trelew, que esto se desarrollaba justamente a través del municipio y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es decir, el INTA. Para eso, y para charlar un poco, para informarnos sobre esta nueva propuesta, lo tenemos en línea al ingeniero Agustín Pasos, que es de este instituto justamente. Buen día, Agustín. Hola, ¿qué tal? Buen día, saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Queríamos preguntarte un poco sobre esta propuesta productiva para las capacitaciones que leíamos en esta nota. ¿Cómo es él? Sí, básicamente nosotros tenemos un programa que es el programa Pro Huerta, que lo que brinda son distintas herramientas para lo que es agricultura familiar y población urbana, para el inicio de su huerta agroecológica. En definitiva, eso es lo que estamos haciendo y lo hacemos habitualmente, y lo que hicimos es generar una serie de capacitaciones en todo lo que es el valle inferior del río Chubut para difundir estas distintas prácticas y esta forma de comer natural, comer saludable, y que la gente lo pueda implementar en su vivienda. Esa es un poco la idea. Perfecto, o sea que por eso es abierto a toda la comunidad. Exactamente. Generalmente los cursos del INTA son totalmente gratuitos. La idea es difundir las capacitaciones, poder agarrar y llegar a la gente con las demandas que ellos están teniendo. Así que nosotros ahora con Rawson, con Trelew, con Gaiman, con Dolabon o con 28 de julio, lo que hacemos es acordar distintas fechas con las distintas secretarías de producción, y que esas capacitaciones las coordinemos con los municipios de cada una de las localidades. Tenemos los técnicos que están trabajando en distintos temas referidos a temas sobre todo de este caso es de huerta agroecológica, y a partir de la interacción con las secretarías de producción y con los distintos municipios es que podemos generar estos acuerdos. Perfecto. Agustín, una pregunta. Vos mencionaste recién las huertas agroecológicas. ¿Nos podés explicar un poquito qué es una huerta agroecológica? Sí, una huerta agroecológica es cuidando y conservando el ambiente, o sea, respetando los procesos naturales que se dan en la biología, y básicamente sin introducción de insumos sintéticos. En cuanto a eso, lo que hablamos es los fertilizantes y otro tipo de agroquímicos, como puede ser insecticidas, herbicidas o fungicidas. Entonces lo que se enseña es una forma de producción en donde esos procesos naturales tienen forma de hacer que naturalmente la planta se desarrolle más fuerte, haya asociaciones entre plantas para que se ayuden entre sí a combatir determinados insectos y plagas, y poder generar a partir de los residuos que genera la misma huerta o la misma casa un tipo de fertilizante orgánico que sirva para nutrir el suelo y no el sintético producido industrialmente. Entonces, a partir de comprender los procesos biológicos que se dan en la huerta, es que nosotros podemos transmitir una forma de trabajar la huerta y de potenciar a que esas plantas se ayuden entre sí para combatir todos los daños que puedan sufrir, tanto por insectos u hongos que atacan a la huerta, o también cómo recuperar suelos para tener mejor calidad de suelo, para que las plantas estén en condiciones óptimas para producir. Todo esto se enseña obviamente y se explica de mejor manera en las capacitaciones, ¿no? Se le da toda una enseñanza detallada. Claro, lo primero principal es planificar, es como en todo, digamos, es planificar, ver la fuente de agua, ver la orientación para maximizar el sol y ver qué terreno dispongo. La mayor limitante generalmente en la parte urbana suele ser el suelo, y ese suelo es el que me va a estar marcando en un principio qué es lo que puedo hacer de huerta. Digamos, podemos tener las mejores intenciones, pero si es relleno como para la construcción, como se usa habitualmente en nuestra zona,
para levantar nuestras viviendas, para no sufrir las inundaciones, lo que se hace es empezar a trabajar en generar ese suelo. Entonces el proceso es mucho más largo. Si ya dispongo de un suelo mejor, ya ahí tengo una ventaja extra porque puedo empezar a planificar. Y básicamente tres componentes hacen a una huerta orgánica. Una es la asociación de plantas, que esa asociación es lo que sucede en la vida de los humanos, o sea, poner plantas juntas que se benefician entre sí. Por ejemplo, una asociación muy habitual es poner el tomate y entre el tomate plantas de albahaca. ¿Por qué se da esa asociación? Porque la albahaca es una planta que no tolera los rayos fuertes de luz, entonces necesita un poquito de sombra. Necesita protección de los rayos directos del sol. Y por otro punto, el albahaca genera un olor que repele los insectos que atacan normalmente las plantas de tomate. Entonces, si nosotros encontramos esas asociaciones que se dan naturalmente en la biología, eso lo podemos ordenar de una forma tal que la prevención de ataques de insectos o plagas sea mayor. Si nosotros no tenemos problemas de ataque de insectos o plagas, tenemos una huerta sin agregado de insumos externos a lo que se da naturalmente en la naturaleza, obviamente. Una cooperación increíble, la verdad, entre las plantas, pero bueno, es un dato que por ahí no todos lo tenemos. Yo la verdad no lo tenía, bueno, no tengo mucho de esto en mente, pero la verdad no sé si todas las personas lo tienen y quizás es un dato muy importante si uno quiere encarar, por ejemplo, una huerta en su casa. Claro, otro punto, por ejemplo, Sí. recién hablábamos de asociaciones, otro punto interesante es las rotaciones de plantas. ¿Qué es rotar? Por ejemplo, ustedes conocen, habitualmente el que lo consume, hay plantas hortícolas que se consumen la raíz, hay plantas hortícolas que se consumen las hojas y hay plantas hortícolas que se consumen los frutos. Entonces, una rotación que uno podría aplicar naturalmente es rotar donde había plantas que se consumía la raíz y que extrae determinados nutrientes, al año siguiente no poner otra planta que se consume el órgano de la raíz. ¿Por qué? Porque estaría extrayendo exactamente los mismos nutrientes que se extrajeron el año pasado en el mismo espacio. Entonces, ahí conviene poner, por ejemplo, una planta donde el órgano de consumo es la hoja. Entonces, ya los nutrientes que van necesitando para su producción son diferentes. Entonces, no agotamos el recurso suelo. Obviamente, hablamos de asociaciones, rotaciones, y el otro componente es generar siempre a la par el abono orgánico. ¿Qué es el abono orgánico? Que puede ir en línea con con el GIRSU, por ejemplo. Es todos esos elementos que producimos en la huerta o en la casa como material, residuos vegetales, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, yerba, café, cáscaras de manzana, cáscaras de papa. Todo eso se degrada de una forma ordenada, se explica un proceso que es el de compostaje de esos elementos, y al final de un proceso que, dependiendo de la temperatura, de la humedad y el aire que tienen en esas pilas, se genera un abono orgánico que es completo, o sea, tiene todos los nutrientes y además mejora la estructura del suelo. Entonces, cuando terminamos la huerta, podemos devolverle la fertilidad al suelo que le sacamos, porque obviamente nosotros estamos cosechando y eso tiene nutrientes, pero al terminar la huerta le devolvemos los nutrientes. Y una planta sana tiene, como cualquier ser humano, o sea, como nosotros mismos, una vez que estamos sanos, fuertes y tenemos todas las defensas, combatimos a aquellos organismos que nos pueden atacar de mejor forma. En las plantas es exactamente lo mismo. Bueno, nunca mejor aplicada la frase que nada se pierde, todo se transforma entonces, porque todo sirve. Es energía, tal cual. Esa es un poco la idea. Y por otro lado, las capacitaciones tienen como distintas etapas. Entonces, primero se trabaja en lo que es el diseño de la huerta, la planificación. Siempre hay que tener en cuenta que son procesos biológicos que hay que planificar, hay que pensar de dónde voy a sacar el agua, dónde voy a poner la planta, si me da mucha sombra, si me da poca sombra, exactamente todo. Una vez que tenga el diseño, ahí puedo empezar con la huerta, sobre todo el tema de suelo y agua, que en nuestra región muchas veces es escaso, sobre todo en las partes urbanas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta de dónde me abastezco, de la fuente de agua que tengo y del suelo, empiezo a planificar. Y a partir de ahí empieza todo lo que es preparación de suelo, asociaciones, rotaciones, abonos orgánicos.
otras técnicas como pueden ser los cultivos forzados, que es hacer invernáculos en el caso más grande, o microtúneles, que son los túneles donde solamente se tapa el surco se pone un arco de hierro, de caña o cualquier material, hay distintos elementos que se pueden utilizar. Entonces protejo y mejoro las condiciones climáticas que esas plantas reciben. Hay diferentes técnicas, como hacer almácigos, el efecto de las plantas aromáticas sobre la huerta. Ese es otro punto que ayuda a repeler sobre todo los ataques de insectos, porque al tener distintos olores y distintos colores en las huertas, a los insectos les cuesta más identificar la fuente de alimento. Al tener no tener un monocultivo, un solo cultivo, a los insectos les cuesta mucho más identificar esa fuente de alimento. Entonces ahí seguimos previniendo los controles. Y después hay otra forma, que es hacer remedios caseros, que uno los puede utilizar en forma natural en la huerta, como para controlar y frenar los ataques que se me vayan dando. El más viejo y más recordado, que seguramente muchos de los oyentes van a recordar, es que nuestros abuelos conservaban las colillas del cigarrillo y la ponían en una lata de agua, y el tabaco, esa agua con ese tabaco generaba un color, y bueno, y eso lo aplicaban en la huerta. Bueno, eso por ejemplo sirve para prevenir el ataque de pulgones. Ah, mira, ahí está el dato entonces que uno no tenía, o yo no le encontraba explicación a por qué se hacía eso. Claro, bueno, eso era un remedio, incluso a algunos, bueno, se le puede agregar jabón blanco para hacer que quede en la hoja, y eso es un remedio natural para prevenir y frenar los ataques de pulgones en las plantas. Esa era una de las técnicas que seguramente muchos de los oyentes están recordando. Entonces, no es que es algo nuevo, sino que es ordenar parte de lo que la naturaleza nos da, y ese es el enfoque de la agroecología: estudiar y ver la naturaleza, cómo responde, cómo se ordena, para que nosotros podamos tener una huerta lo más natural posible. Claro, bueno, son cosas que se van a tocar seguramente en estas capacitaciones entonces. Exacto, y a eso también, o sea, toda la parte productiva le agregamos al final. Nosotros tenemos un profesional gastronómico trabajando con nosotros, que es todo el tema de cocina y conservación de los excedentes que se producen en la huerta. Porque normalmente nosotros tenemos una huerta que tiene su producción concentrada en un determinado momento, y ese excedente podemos conservarlo de determinadas formas para poder usarlo durante todo el año. Entonces también le agregamos a esa parte de producción a campo una parte de alimentación, como para poder utilizar durante todo el año los alimentos de nuestra huerta. Claro, entonces destacable entonces, porque no solamente es cómo aprender a tener tu huerta, a cosechar lo tuyo, sino también a qué hacer una vez que obtenés el resultado de esto. Exactamente, y sobre todo una de las cosas que se hace mucho énfasis: el que sabe hacer huerta y le gustan las plantas, saben que todas las cosas llevan tiempo y sobre todo un aprendizaje. Es tomarse el tiempo para esto, o sea, el pensar, planificar y tomar datos y observar lo que sucede en la huerta es parte de lo que me puede ayudar a aprender de los procesos biológicos. Y bueno, eso también se trabaja con la gente, y hay mucho intercambio. No es que generalmente estas capacitaciones hay un profesor que se la sabe toda y alumnos que están aprendiendo de cero. Generalmente hay mucho conocimiento en la gente que asiste a estas capacitaciones, y que, así como comenté el remedio pueden transmitir otras formas, cómo cultivan, cómo multiplican plantas, cómo multiplican semillas, y eso es algo que se da mucho, es el intercambio de saberes entre la gente que asiste a los cursos, así que ahí se pone muy, muy interesante. Buenísimo. Agustín, una pregunta. Vos me decías que, bueno, generalmente los que asisten ya tienen una base de conocimiento. Sí. Por ejemplo, si alguien que no tiene mucha idea, por ejemplo, pero quiere empezar a tener nociones sobre esto, sí. ¿Puede encajar igual en estas capacitaciones o le va a costar un poco más con todo esto? No, justamente la idea es que estas capacitaciones están hechas, y hay mucha bibliografía que tienen ProHuerta, también en internet, de acceso gratuito. Esto está disponible para todos, así que no, desde ya el que está de cero y tiene las ganas, las intenciones, bienvenido en asistir, porque obviamente lo que no sepa lo puede preguntar, y no es que es una técnica imposible, sino que es la que naturalmente se da en
en la vida. Entonces es básicamente ordenar eso. Así que desde ya el que no tiene conocimiento, bienvenido sea. Perfecto, entonces. Recordame, Agustín, los días de la capacitación. Sí, nosotros ahora tenemos la próxima el 26 de agosto acá en Trelew, que va a estar a cargo de Fernanda Mombelli, que va a ser básicamente lo que es el diseño de la huerta agroecológica de primavera-verano. Así que desde ya esperarlos, hay otras capacitaciones, por ejemplo, más adelante se va a trabajar, estamos terminando de cerrar con Rawson el 25 de agosto una actividad. Hoy por hoy hay algunas determinadas fechas tentativas, así que esas son las que estamos confirmando, sobre todo la del 26 de agosto, que es la próxima que se nos viene. Perfecto, está comunicado entonces para todos aquellos que se quieran acercar. ¿Hay que anotarse previamente esto? Sí, hay que llamar al teléfono 444-6654 y anotarse ahí con nuestra secretaria Flavia Saviani. Atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta 4 de la tarde. Y bueno, desde ya esperarlos a todos acá en la chacra experimental del INTA a partir de las 10 horas del sábado 26 de agosto. Perfecto, hay que hecha entonces la invitación. Agustín, te agradecemos muchísimo la comunicación. No sé si quedó algo que querías comentar. No, desde ya hay páginas, está como la página del INTA, que ustedes pueden ingresar y ahí hay mucha información para aquellos que quieren empezar a buscar bibliografía, que es www.inta.gov.ar. También en los buscadores, si ponen ProHuerta, va a salir mucha de la información de los cuadernillos y de toda la información que yo vengo comentando. Y después está el Facebook de la Estación Experimental del INTA, que se llama EEA, Estación Experimental Agropecuaria Chubut, en donde se pueden sumar, agregarse y ahí enterarse de todas las actividades que desarrolla el INTA. Perfecto, entonces ahí están todos los canales transmitidos. Agustín, te agradecemos la comunicación. Cualquier cosa, sabé que te vamos a estar llamando para que nos actualices sobre diferentes capacitaciones o nuevas propuestas que se vengan. Sí, perfecto. Desde ya agradecerles por la difusión y bueno, a cualquier consulta estamos a disposición. Perfecto. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima entonces. Hasta luego, chao. Ahí pasaba la palabra del ingeniero Agustín Pasos, que pertenece al INTA, al Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario, que nos comentaba sobre lo que se viene, esta nota que salía ayer en el diario Jornada, como decíamos, propuestas productivas y capacitaciones. Tiene que ver con la ProHuerta, con la agricultura familiar y con la huerta agroecológica, que bueno, nos comentaba un poquito de qué se trata, cómo se forma este círculo, por supuesto, y que es abierto a toda la comunidad, que podés empezar de cero si no tenés idea, y de todas formas no te vas a sentir incómodo, no vas a estar atrasado en una clase, porque bueno, él nos comentaba también, mucha de la gente que va ya está empapada en esto, ya tiene cierta base de conocimiento, pero vos tranquilamente, si querés empezar a formar parte, podés hacerlo tranquilamente. Hay bibliografía, hay información en página de internet, entonces hay un asesoramiento bastante copado. Nos decía entonces, este 26 de agosto se va a realizar esta capacitación y te puedes anotar llamando al 444-6654. Te repito el número una vez más para que te puedas anotar a estas capacitaciones que realiza el INTA. 444-6654. Pasaba entonces la voz del ingeniero Agustín Pasos, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.